Es bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. La unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida, Señor. Ordena mis pensamientos, que tu palabra no falte, Señor, en mi boca, Padre celestial. Hay una palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, y será declarada con autoridad, será declarada, Padre celestial. Una semana, Dios mío, en donde hemos escuchado palabra de vida para nuestros corazones. Háblanos en este momento, Señor, disposición física y espiritual sobre todos aquellos que estamos en este momento, Dios mío, conectados ante ti, Señor. Háblanos, Jesús amado. Te pedimos que sensibilices, Señor, los corazones, Señor, en este momento, los sentidos espirituales, para que podamos recibir de ti nuevamente. Padre celestial, recuérdanos tu palabra, que siempre tu palabra esté haciendo el efecto transformador sobre nuestra vida, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios y leemos nuevamente en Hebreos el capítulo 9, el verso 1. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Hebreos, amén, el capítulo 9, el verso 1 en adelante. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Amén. Que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Gloria al Señor. Hoy quiero continuar, hermanos, y clausurar y terminar la serie sobre la peor noticia. El martes empecé con la primera parte y gracias a Dios, Dios nos ha traído el jueves una palabra. Anoche fue la tercera parte y hoy quiero concluir esta serie que está enfocada directamente con la importancia de la presencia de nuestro Dios. Amén. Estuvimos hablando, y qué bueno que usted, si no estuvo en alguna de las transmisiones de esta semana, pueda ir al canal y escuchar la palabra. Es una continuación, una serie de enseñanzas sobre la presencia de Dios. Hoy quiero terminar y igualmente direccionarme. Ayer estuve hablando de alguna manera sobre todo lo que tenía que ver con de qué manera se disfruta la presencia de Dios. Anoche estuve hablando afuera del tabernáculo, adentro del tabernáculo y en el interior del tabernáculo. De eso hablé anoche. Amén. Y qué bueno en esta cuarta y última parte poder hablar sobre mantenernos preservados en la presencia de Dios. Sobre eso quiero enfocar en esta hora, esta palabra, y que Dios nos hable nuevamente a nuestro corazón. Cómo preservarnos y de qué manera debemos preservarnos. Y esto es algo interesante, lo que tiene que ver con la preservación. La palabra de Dios nos habla a través de Pablo, nos está hablando algo bien, pero bien importante, que nosotros no somos de los que retrocedemos, lo hemos escuchado demasiado, sino aquellos que nos preservamos para la salvación de nuestras almas. Y esa palabra preservación es bien importante. Y quiero traer algo bien interesante que de alguna manera nos va a ubicar un poco para ampliar, amén, la enseñanza de esta mañana. Cuando hablamos de preservantes o conservantes, hablamos de una sustancia utilizada como aditivo alimentario que, añadida a los alimentos, bien sean de origen natural o de origen artificial, detienen, escúchelo bien, o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos, como son las bacterias, las levaduras y el moho.
Este deterioro microbiano de los alimentos puede producir pérdidas económicas sustanciales, tanto para la industria alimentaria, que puede llegar a generar pérdidas en materias primas y de algunos productos elaborados antes de la comercialización, y también traerá deterioro de la imagen de marca. Así también para los distribuidores y usuarios consumidores, esos conservantes, si no están, pueden llevar a que la gente no consuma, y de alguna manera el consumo lleva a tener pérdidas económicas. También traerá problemas de sanidad si esos alimentos no se conservan durante el tiempo. Los conservantes ayudan a mantener por más tiempo los alimentos, evitando que no se descompongan. Y usted ha encontrado, y casi siempre estamos buscando que la fecha de vencimiento de un producto, para que de alguna manera dé una tranquilidad que tiene un tiempo prolongado. De hecho, que hablamos de los productos larga vida. Usted encuentra productos en el mercado larga vida. Eso quiere decir que tiene algunos químicos y algunos aditivos, amén, que se le han puesto para que todos los alimentos tengan una larga vida. Por eso se llaman productos larga vida, y usted los encuentra en el mercado, porque la idea es preservarse en el tiempo. Por eso cada uno de nosotros nos aseguramos, cada vez que compramos un producto, buscamos la fecha de vencimiento, esa fecha tan pequeña que a veces están en los productos, porque eso nos va a dar tranquilidad de que el producto nos va a durar y no se va a dañar de una manera rápida. Y qué bueno poder comprender cosas tan esenciales como estas cosas de nuestra vida diaria. Sabe que un estudio sobre la preservación de los alimentos, de algunos productos en el mercado, han arrojado de que algunos productos tienen mínimas porciones de formol, y tienen mínima cantidad de formol en esos productos, porque el formol es para preservar igualmente que el producto no se dañe. Aún en los animales y los seres humanos se tiene ese instinto de preservación. Las cosas se quieren preservar, se quieren conservar. No queremos enfermarnos, ¿verdad? No queremos enfermarnos, no queremos que nada atente con nuestra integridad física. Lo que nos quiere dañar, siempre estamos hacia la defensiva para que no nos toque, y mucho menos queremos morir. Si hablamos de todo aquello material que tenemos, como es una casa, un carro, un automóvil, lo queremos preservar, los cuidamos, pintamos la casa, resanamos, organizamos la casa, porque queremos preservarla de alguna manera. Lo que tenemos puesto, cuidamos nuestro vestido, porque tenemos un instinto de preservar las cosas, preservar lo que tenemos y preservar lo que somos. Los químicos son sustancias que no pertenecen a ese alimento, como ahora les decía, no son parte de la esencia del mismo. Por eso usted encuentra en la etiqueta de cada alimento donde dice que son productos o son cosas que son artificiales, por lo tanto tienen que ser mezcladas con nutrientes naturales. Lo artificial debe estar unido, amén, a estos alimentos para poder preservar lo natural. Cuando la palabra de Dios me dice, y aquí he querido traer esta pequeña introducción para que podamos comprender más a fondo lo que quiero traer en esta mañana de la palabra de Dios. Porque cuando tomamos todos estos aspectos de la vida diaria y la ubicamos en la palabra de Dios, hay un texto que lo conocemos demasiado: el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Aparece la palabra preservación. O sea que está implícito ese instinto de conservación por un largo periodo de tiempo. Y ese largo periodo de tiempo es hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hay un instinto, déjeme utilizarlo de esta manera, hay un instinto espiritual de preservación que debe estar en el cristiano. El preservarnos solamente para Dios. Así como cuidamos tantas cosas, así como cuidamos la casa, para que no se deteriore, el automóvil para que no se dañe, ¿verdad? La ropa que ojalá nos dure un poco más, ¿verdad? Ese mismo instinto de conservación, de preservación, debemos tenerlo en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay unas preguntas que quiero formular en esta mañana. ¿Qué tanta durabilidad queremos en nuestras vidas? ¿O será que nuestras vidas están etiquetadas simplemente con una fecha límite de vencimiento? ¿Qué tanto queremos preservarnos para Dios? ¿Qué químicos necesitamos, hablándolo espiritualmente, cosas externas, para poder conservarnos en Él? ¿Será que hay algo más que necesitamos para mantenernos conservados para Dios? Y sabe que es fascinante ver y estudiar todo lo que pasó en el tabernáculo, como estuvimos hablando el martes, el jueves, el sábado. Es fascinante y pudiéramos seguir hablando sobre el tema y muchos detalles más. En ese majestuoso edificio, con todos sus utensilios, todo tiene un significado interesante, pero solo, amén, hemos tomado algunas partes. En el tabernáculo, amén, estaba el lugar santo, como lo vimos, y un poco más adentro el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Y aquí es donde hemos estado hablando el lunes, el martes, el jueves y el sábado en esta serie, amén. Nos hemos concentrado ahí en esa arca del pacto y lo que tenía en su interior, en ese cofre, amén, que era el maná. Amén. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas. En eso nos hemos concentrado. Y sabe que esos tres elementos estaban, amén, ahí en el interior por mandato de Dios. O sea, eso no era simplemente porque Moisés se le ocurrió hacerlo. Porque si Moisés dice, oh, voy a tener esto y lo voy a conservar, créame que humanamente no se hubiera podido conservar. Pero había sido mandato de Dios. Y qué bueno que cuando alguien obedece a lo de Dios, algo glorioso puede suceder y se va a poder ver lo extraordinario de Dios. La obediencia trae bendición a nosotros. Por eso estaban por mandato de Dios ahí en el interior del arca. Nadie podía sacarlos, escúchelo bien. Nadie podía sacar la porción de maná. Nadie podía sacar la vara de Aarón. Nadie podía tocar. Recuerdan ustedes cuando estaban transportando el arca nuevamente, y Usa, cuando vio que el arca se iba a caer, la tocó para que no se cayera, y de alguna manera él tuvo que morir en el instante, porque nadie podía tocar, porque en la presencia, ahí en el arca, estaban estos tres elementos. Y eso tiene un significado especial. Eso tiene algo que queremos en esta mañana poder de alguna manera entender y comprender, porque algo sobrenatural, escúchalo bien, dice que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años por el desierto, pero lo más grande, lo más glorioso es que algo sobrenatural sucedió en el interior del arca. Algo glorioso sucedió durante tantos años. Éxodo, el capítulo
capítulo 16 hasta el verso 30, del verso 31 al 35 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, o sea, eso que recogieron, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel, algo delicioso. Y dijo Moisés: eso es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel más maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Es algo glorioso, y ahí es donde quiero hacer y sintetizar en esta mañana lo que de alguna manera es la presencia de Dios para nosotros. Es un milagro sobrenatural. Para 40 años tomen una porción de lo que ha descendido del cielo, guárdenlo en el interior del arca, porque sus descendientes van a comer, van a saber qué fue lo que Dios hizo con ustedes. Y sabe que hay algo glorioso, porque es algo, y lo podríamos llamar como un milagro fuera de serie. Que pasaran los años y los tres elementos que estaban en el interior del arca siguieran vigente. El pueblo, amén, podía mirar el arca cuando era trasladada de un lugar a otro y tener la seguridad que allí estaba lo que ellos necesitaban. Gloria al Señor. Porque ellos, de alguna manera, Moisés había obedecido a la palabra de Dios y al mandato de Dios. Ellos tenían seguridad que esos tres elementos seguían vigentes, y eso es algo bien importante, iglesia. Lo que nosotros tenemos, amén, lo que nosotros alcanzamos en la presencia de Dios, siempre en su presencia estará vigente. El maná, la vara de la autoridad, aleluya, y seguirá vigente la palabra, las promesas y los mandamientos de nuestro Dios. Hay algo que se conserva al interior del arca. El maná, escúchelo bien, el maná debía deteriorarse por su consistencia orgánica, porque aunque había descendido del cielo, era algo orgánico. La vara de Aarón, amén, la vara de Aarón debía haberse marchitado, debía haberse secado. No podía quedarse esa vara simplemente ahí, pasar los años y seguir igual. No, debía haberse secado, marchitado, pero no, todo seguía igual. Parece que algo en el interior, escúchelo bien, le daba vida, aleluya, le daba vida a la vara de Aarón, aleluya, conservaba el maná, aleluya, y mantenía vigente las tablas, o sea, la palabra de Dios. Cuando nos hemos admirado por ver, cuánto nos hemos nosotros admirado por ver a una persona de avanzada edad y que no parece, y lo primero que declaramos es: ¿y cómo te conservas? ¿Cómo es que te conservas en el tiempo? Los años te pasan. Amén, a mí me lo han dicho, gloria al Señor. Mentira, amén, los años nos pasan, gloria al Señor, amén. Y nos han dicho de esa manera, o le han dicho a muchos ancianos: oiga, parece que la que se envejece es la cédula, pero tú sigues bien conservado. Seguidamente le preguntamos, los más osados le dicen: bueno, denos la receta, ¿cómo es que te mantienes conservada? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que tomas?
tomas? ¿Qué dietas haces? Y bueno, porque de alguna manera se quiere saber el por qué una persona se conserva en el tiempo. ¿Qué es lo que pasaba dentro del arca? ¿Qué es lo que sucedía dentro del arca? ¿Qué es lo que pasaba? Que el alimento, amén, se conservaba. El maná, amén, mire lo que dice la palabra de Dios, y lo estuvimos hablando, que el maná descendía, debían tomarlo a cierta hora, pero ya después de cierta hora no se podía tomar, ni guardar para el otro día. Ya tocaba desecharlo, era orgánico. Pero la porción, escúchelo bien, la porción de maná que se colocó dentro del arca, no sucedía eso, no sucedía. Y esto es lo glorioso en esta mañana, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué fue lo que le echaron al maná? Moisés, ¿qué le echaste al maná para que se conservara por más de 40 años? Amén. ¿Qué fue lo que le echaste a la vara de Aarón para que reverdeciera y se mantuviera? ¿Qué fue lo que hiciste para que la vara de Aarón retoñara dentro del arca, metida ya en ese cofre? ¿Qué fue lo que le echaste? ¿Le echaste algún químico? ¿Le echaste algo? Amén. Pudo ser un químico poderoso, algo que no dañara. No, Moisés no le echó nada, Aarón mucho menos. Pero usted y yo sabemos por qué se conservaba, amén, el maná por tanto tiempo. Lo milagroso, lo grande, lo extraordinario es que en la presencia de Dios, hermano, en la presencia de Dios nos podemos conservar. Ahí en el interior del arca reposaba la presencia de Dios. Por eso la vara de Aarón no necesitó abono para que reverdeciera. No, simplemente la presencia de Dios le daba vida. El maná no se dañó, ese alimento orgánico no se dañó, porque la presencia de Dios lo conservaba. Que alguien le dé la gloria a Dios en esta mañana, que alguien pueda comprender ya qué es lo que Dios nos quiere decir en esta hora. La presencia de Dios que reposaba en el arca conservaba estos tres elementos, y el pueblo de Israel eso lo tenía totalmente seguro. Aunque era un pueblo rebelde, aunque era un pueblo que no obedecía constantemente, pero aleluya, ahí estaba la presencia de Dios conservando la provisión necesaria para su pueblo. ¿Sabe, iglesia, que el pecado, sabe qué es lo que hace el pecado, iglesia? Nos envejece, nos deteriora, nos quita años de vida espiritual. Escúchelo bien, nos quita años de vida espiritual. El diablo quiere sacarnos, amén, de circulación, de que somos hijos de Dios. Él quiere quitarnos de este mundo. Él envía microorganismos, escúchelo bien, y déjeme hacer esa pequeña aplicación, amén. El diablo envía microorganismos, bacterias, levaduras espirituales para infectar nuestras vidas y así entrar en un estado de descomposición y terminar con nuestra vida espiritual y terminar muertos espiritualmente. Pero nosotros, aleluya, aunque el diablo envíe, como dijo Pablo, que él envía dardos de fuego, amén, él envía dardos para acabar con nuestra vida espiritual. Él envía microorganismos, bacterias. Nosotros tenemos el mejor químico espiritual, la mejor sustancia espiritual, y lo nuestro no es artificial, lo nuestro es de origen celestial, es de origen divino, porque la misma presencia de Dios habitando en nosotros, así como habitó, amén, en el interior del arca, así ahora habita en nosotros. Ahora nosotros somos el arca, ahora nosotros somos la habitación de Dios. Y aunque el enemigo envíe bacterias, la presencia de Dios nos mantiene protegidos en él. Que alguien le dé la gloria a Dios, que alguien le dé la gloria a Dios. Por eso Pablo hizo una declaración bien contundente, bien hermosa en Hechos el capítulo 18, el verso 18, dijo Pablo: porque en él vivimos y nos movemos
y somos. Esto es algo glorioso. En Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, nosotros tenemos todo. Nosotros somos de Él, porque en Él vivimos, en Él vivimos, en Él y en Él nos movemos. Gloria al Señor. Y en Él somos. Aleluya. Así es que nos preservamos cuando vivimos en Él. Amén. Cuando nos movemos en Él y cuando somos de Él. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Que alguien le dé la gloria a Dios. ¿Cómo me preservo en la presencia de Dios? ¿Cómo es que me preservo? ¿Cómo es que yo me puedo preservar? Cuando vivimos en Él, cuando nos movemos en Él y cuando somos de Él. Gloria al Señor. Esto se resume de la siguiente manera: es que yo mantengo en la presencia de Dios. Por eso dijo Pablo: vivan en el Espíritu. Gloria al Señor. Vivan en la misma presencia de Dios. Vivan en Él. Muévanse en Él. Amén. Y que seamos de Él. Vivimos de Él. Nos movemos. Amén. En Él. Amén. Gloria al Señor. Y somos de Él. Gloria al Señor. Así es que nos preservamos, iglesia. Y Pablo lo tenía claro: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ande en el Espíritu, porque cuando usted le satisface los deseos de la carne, es porque ha venido los microorganismos. Es fácilmente, amén, viene, y anoche se lo prediqué en la tercera parte. Fácilmente cuando usted disfruta la presencia de Dios allá a la distancia, amén, cuando algunos alaban a Dios porque ven que la gloria de Dios desciende por allá, en otros fácilmente los microorganismos vienen y usted cambia la presencia de Dios por cualquier otra cosa. Pero Pablo dijo: andad en el Espíritu, porque en Él vivimos, nos movemos en Él y somos de Él. Gloria al Señor. Como hijos de Dios, lo único que nos asegura poder conservarnos como hijos de Él es que su presencia habite, repose en nosotros. Su presencia es el mejor conservante. Escúchelo bien: su presencia nos mantendrá por vida, no unos años, sino por una eternidad. Aleluya. Aleluya, por una eternidad. Su presencia es el mejor anticorrosivo para no oxidarnos, amén, con tanto microorganismo enviado por Satanás. La presencia de Dios es el anticorrosivo que no nos deja oxidarnos, no, que nos mantiene vivos para Él. El diablo de alguna manera etiqueta a muchos con fecha de vencimiento y le dicen: a ti te va a durar la vida espiritual 1 mes, 2 meses, 3 meses. Algunos dicen y declaran: no, eso espera y verá, hasta recién bautizado, eso dura 1 mes, 2 meses, después se le pasa. Quiero decirle que no creas eso, hermano. No creas que el primer amor pasa, que el primer amor se acaba. No, nunca. El diablo coloca fecha de vencimiento sobre algunos, pero cuando, amén, nos metemos en la presencia de Dios, nos vamos a conservar solamente para Él. Aleluya. Nos vamos a conservar en esta vida, porque nuestra vida solamente está preservada, amén, gloria al Señor, en la presencia de Dios. Solamente en Él, y aún en la muerte seguirá preservada. Imagínense, todavía seguirá conservada. Aún en la muerte este cuerpo será llevado al polvo, pero un día el Señor nos levantará para que estemos delante de su presencia. ¿Qué estaba, aleluya, sucediendo en el interior del arca? Es que la misma presencia de Dios da vida. David
da vida, nos conserva, nos preserva. Por eso hay que mantenernos metidos en la presencia de Dios, para que lo que el diablo envíe no nos toque a nosotros, no, sino que estemos protegidos solamente en la presencia de Dios. ¿Cómo nos preservamos en la presencia de Dios? Cuando usted y yo nos preservamos en su presencia, es porque vivimos en Él, nos movemos en Él y somos de Él. Eso es vivir en el Espíritu, vivir en su misma presencia. Y quiero decirle, porque lo que estaba pasando ahí en el arca, en el interior del arca, hay otra pregunta: ¿y qué estaba sucediendo en el interior del foso lleno de leones? ¿Qué estaba sucediendo? Usted se ha preguntado qué sucedía allá adentro en el foso de los leones. ¿Quién mantuvo con vida a Daniel? ¿Quién lo mantuvo con vida? ¿Quién lo preservó? Aleluya. ¿Quién lo preservó? Si pudiéramos hablar literalmente que Dios se debe desplazar, yo creo que Dios se desplazó primero al foso de los leones antes que Daniel. Pero como mi Dios no se desplaza, porque Él está en todo lugar, cuando, amén, empieza a descender Daniel al foso de los leones, no lo estaban esperando los leones, no lo estaban esperando los leones, porque los leones ya tenían su boca cerrada. Lo estaba esperando la misma presencia de Dios. Gloria al Señor. Y estos son detalles que debemos tener en cuenta, iglesia, amén, porque el rey dijo: ay, qué pesar, ojalá Dios te libre de los leones. La gente afuera, cuando se ve desde afuera, pueden ver muchas cosas, pero cuando nosotros estamos en el interior de la presencia de Dios, podemos ver no los leones, podemos ver la misma presencia de Dios esperándonos, preservándonos. Aleluya. Pero le quiero hacer otra pregunta: ¿quién preservó la vida de 3 jóvenes en el interior de un fuego ardiendo? ¿Quién los preservó? ¿Quién los preservó? Aleluya, aleluya. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros preservados? ¿Qué es lo que nos preserva? ¿Qué es lo que nos preserva a nosotros? ¿Qué es lo que nos mantiene preservados? ¿Cómo es que usted ha podido vivir la vida cristiana 10 años, 20 años, 30 años? ¿Usted cómo le ha hecho? A mí me parece que eso es muy difícil. A mí me parece que eso es muy extraño. ¿Cómo es que ustedes pueden ser fieles, obedientes? ¿Cómo es que ustedes, amén, pueden ser fieles? Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya corta. Aleluya.
Mis hermanos, bueno, continuamos la palabra del Señor. Amén. Y como les venía hablando de la palabra del Señor, la presencia, esa presencia es la que nos preserva a nosotros. ¿Cómo es que podemos mantenernos fieles a Dios? ¿Cómo es que podemos mantenernos alejados del pecado? Y es lo que dice la palabra del Señor, que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva, hablando del mismo Espíritu Santo. O sea, la misma presencia de Dios en nosotros, obrando. Gloria al Señor. Por eso es que nos podemos mantener en la vida cristiana. Por eso podemos mantenernos alejados del pecado, pero solamente cuando vivimos en Él, nos movemos en Él y somos de Él. O sea que tenemos una dependencia total de la misma presencia de Dios. Y con esto quiero terminar lo que dijo el salmista en el capítulo, en el Salmo 84, el verso 10: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque cuando estamos en su presencia, mi hermano, cuando estamos en su presencia, amén, recibimos gozo. Dice la palabra del Señor: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. En su presencia hallamos el gozo. ¿Qué más encontramos y qué más recibimos en la presencia de Dios? Amén. Número 2, encontramos refrigerio. Dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 3, el verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que en su presencia encontramos ese descanso, esa tranquilidad solamente en Dios. Y número 3, recibimos alegría. El Salmo 21, el verso 6 dice: porque los has bendecido para siempre, los llenaste de alegría con tu presencia. Hermano, es vital la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Pero también es importante que cada uno de nosotros estemos conectados, nos interioricemos allá en su misma presencia, para estar preservados por el pecado, para estar preservados por el enemigo, el que quiere destruir nuestra alma. Y allá en el interior de la presencia de Dios alcanzar el gozo, la alegría, ese refrigerio, ese descanso. Encontrar, como estuvimos estudiando esta semana, encontrar esa misma provisión que es Él, encontrar esa autoridad que es dada para cada uno de nosotros, y encontramos el propósito y las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Salmo 114, el verso 3: el mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros. Amén, amén. Los collados como corderitos. Que tuviste, oh mar, que oíste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros, y vosotros collados como corderitos? Y el salmista dice: es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios nuestro. Aleluya, porque su presencia, hermano, es lo más grande, lo más glorioso. Nos preserva, nos guarda, nos llena de gozo, de autoridad, nos da de su misma provisión, nos da alegría, nos da refrigerio. Qué bueno que podamos siempre estar conectados con nuestro Dios a través de su presencia. Y sabe que entre líneas en Génesis está algo declarado, aleluya, que nosotros hemos sido creados para estar en su presencia, porque eso está desde el momento en que Dios nos hizo. Y con esto quiero terminar: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, amén, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Sabe que entre líneas, de alguna manera, que está diciendo que fuimos creados para estar
estar delante de su presencia, para vivir en su presencia, porque ese era el contacto que tenía Adán y Eva todo el tiempo que estuvieron en el Edén. Tenían acceso a la presencia de Dios, pero el pecado los llevó a cortar esa presencia, esa comunión con Dios. Por eso, hermano, hemos sido creados para estar en su presencia, porque en su presencia, aleluya, podemos estar conservados y preservados para no solamente vivir aquí en la tierra, sino para mantenernos, amén, por toda una eternidad con nuestro Dios. Qué bueno que en esta mañana alguien haya podido comprender y entender esta palabra gloriosa, esta palabra que nos llena de refrigerio, esta palabra que nos llena de fe, de esperanza, de que nosotros vivimos en Él, nos movemos en Él, gloria al Señor, y somos de Él, aleluya, gloria al Señor. Por eso, hermano, la peor noticia, y con esto termino, la peor noticia es cuando usted y yo no sentimos a Dios, porque estamos totalmente en el aire, vulnerables a cualquier situación, pero vamos a reaccionar cada vez que de pronto por ahí el enemigo nos haga creer que Dios no está con nosotros. Recordemos y reaccionemos a mantenernos bajo la sombra del Omnipotente, o sea, bajo la misma presencia de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Que nadie se deje insensibilizar sus sentidos espirituales, sino que todos podamos acudir, amén, a buscar la presencia de Dios, a disfrutarla, a llenarnos de sus beneficios y mantenernos en su presencia, para mantenernos preservados, conservados en la vida espiritual. Y la única manera, lo dijo Pablo, debemos vivir en Él, movernos en Él, y que seamos solamente de Él. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Yo creo que Dios nos ha hablado de una manera especial. Vamos a decirle al Señor: queremos mantenernos en tu presencia, preservarnos solamente en tu presencia, ya en el interior de tu presencia estamos preservados, conservados para ti. No podemos acostumbrarnos a vivir sin tu presencia, Señor. No, queremos siempre estar en la búsqueda de tu presencia. Vamos a orar en esta mañana, y que Dios se glorifique en medio nuestro, y que podamos recibir esta palabra y ponerla en práctica. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por estos momentos, gracias por esta enseñanza de durante todo este tiempo, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu presencia, que es más real que nuestra propia vida. Padre celestial, tu palabra ha sido, Dios mío, declarada, tu palabra ha sido predicada a la iglesia, y creo que todos podemos de alguna manera recibirla, Señor, y sentir que tu presencia es real. Tu presencia es como el aire que, Dios mío, sentimos pero no vemos, Señor. Así es tu presencia, y qué bueno que en esta mañana tu iglesia haya recibido esta palabra. Cada hermano que ha recibido, Señor, este consejo pueda ponerlo en práctica, y que todos unidos estemos conectados contigo, Señor, en una búsqueda intensa. No quedarnos allá a lo lejos, no, sino que tengamos propias experiencias contigo que transforman, que cambian la vida, Padre celestial. Gracias por tu palabra durante toda esta semana. Que tu palabra siga fluyendo, inquietando las vidas. Que todos unidos podamos, Señor, buscar de ti más y más, y preservarnos, Señor, solamente en tu presencia, para mantenernos en fidelidad, en obediencia, en santidad. Solamente es cuando buscamos de ti, Señor, y nos introducimos allá a lo más profundo de ti, Señor. Ahí somos preservados del enemigo, del diablo, que nos quiere acabar con nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias porque ha sido de bendición toda esta semana. Tu palabra seguirá inquietando la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.